Este es el verdadero origen del Islam, que como la mayoría de las otras religiones, nacen por supuestas revelaciones o por un ángel con un supuesto mensaje. El Islam es una religión monoteísta que se originó en la península arábiga en el siglo VII después de Cristo. Su fundador y profeta fue Mahoma, un comerciante y líder religioso que nació en la ciudad de la Meca, Saudi Arabia, en el año 570 después de Cristo. La vida de Mahoma se divide en dos partes distintas. La primera, antes de su llamado profético, y la segunda, después de su llamado. En su juventud, Mahoma trabajó como comerciante y se casó con una mujer llamada Hadiyya. Aunque no se sabe mucho sobre su vida antes de su llamado, se dice que era conocido por su sinceridad, honestidad y sabiduría. Según la tradición islámica, Mahoma recibió su primer mensaje divino a la edad de 40 años, mientras meditaba en una cueva en las afueras de la Meca. El ángel Gabriel se le apareció y le reveló el Corán, el libro sagrado del Islam. Este fue el comienzo de su llamado profético y de su misión de transmitir el mensaje divino a la humanidad. Inicialmente, Mahoma enfrentó mucha oposición por parte de las élites políticas y religiosas de la Meca, que se oponían a su llamado a la adoración de un solo Dios. A pesar de la oposición, Mahoma continuó predicando el mensaje del Islam y ganando seguidores. En el año 622 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores emigraron a Medina, en lo que se conoce como la Égira, un evento que marca el comienzo del calendario islámico. En Medina, Mahoma estableció una comunidad de creyentes y se convirtió en su líder político y religioso. Aquí supuestamente Mahoma también recibió más revelaciones divinas y escribió muchos de los capítulos del Corán. Durante este tiempo, también estableció las prácticas y rituales básicos del Islam, como la oración, la caridad y el ayuno. En 630 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores conquistaron la Meca y establecieron el control islámico sobre la ciudad. Mahoma también destruyó los ídolos paganos de la Kaaba, el santuario sagrado de la Meca, y lo convirtió en el centro de la adoración islámica. La conquista de la Meca marcó un punto de inflexión en la historia del Islam y permitió su rápida expansión en toda la península arábiga y más allá. Después de la muerte de Mahoma en 632 después de Cristo, los primeros musulmanes eligieron a Abu Bakr como su primer califa o líder político. Bajo su liderazgo, los musulmanes llevaron a cabo una serie de conquistas militares que llevaron al surgimiento de un vasto imperio islámico que se extendió desde España hasta la India. El Islam se convirtió en una de las religiones más influyentes y duraderas del mundo, con más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. A lo largo de los siglos, el Islam ha influido en la cultura, la política, la filosofía y la ciencia de muchas sociedades y ha dejado una huella indeleble en la historia mundial. Además, el Islam también ha sido objeto de controversia y malentendidos a lo largo de la historia. En particular, ha habido una creciente preocupación en los últimos años sobre el extremismo y la violencia que algunos grupos extremistas han asociado con el Islam. Sin embargo, es importante recordar que estos grupos no representan a la gran mayoría de los musulmanes que practican su fe pacíficamente y respetan los valores universales de la justicia y la igualdad. Es cierto que, al igual que todas las demás organizaciones religiosas, el Islam también tiene muchas enseñanzas valiosas como la creencia de un solo Dios, el Padre, a quien ellos le llaman Alá. Pero también hay muchas diferencias entre las enseñanzas del Islam y el cristianismo, como por ejemplo, en el Islam Jesús es considerado un profeta, pero no se le considera divino. En el cristianismo se cree que la salvación se logra a través de la fe en Jesús como Salvador y la aceptación de su sacrificio en la cruz. En el Islam, la salvación se logra a través de la obediencia a Dios y la práctica de las enseñanzas islámicas, así como a través de la misericordia de Dios. En el Islam, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y responsabilidades religiosas, pero hay algunas diferencias en cómo se tratan en la práctica. Por ejemplo, en algunas sociedades musulmanas, las mujeres pueden ser tratadas como inferiores o se les puede exigir que se cubran todo el cuerpo y la cabeza en público. En el cristianismo, las mujeres y los hombres también tienen los mismos derechos y responsabilidades religiosas, pero en algunas iglesias cristianas, las mujeres pueden ser excluidas de ciertas posiciones de liderazgo o se les puede exigir que se cubran el cabello durante la ceremonia religiosa. Si bien ambas religiones enfatizan la importancia de la paz y la justicia, el Islam y el cristianismo tienen diferentes perspectivas sobre el uso de la violencia. En el Islam, la violencia se permite en defensa propia o en situaciones de guerra justa,
Mientras que en el cristianismo la violencia se considera en general como un último recurso y se prefiere la resolución pacífica de conflictos, y en otras ramas del cristianismo cualquier tipo de violencia, sea en defensa propia o no, es considerado un pecado. Estas son solo algunas de las diferencias entre las enseñanzas del Islam y el cristianismo. Es importante recordar que aunque hay diferencias doctrinales entre las dos religiones, también hay muchos valores y creencias compartidos, como la creencia en un Dios misericordioso y la importancia de la justicia y la caridad.